Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La arteria ilíaca interna, antiguamente llamada hipogástrica, es la rama de bifurcación medial de la arteria ilíaca común. Esta se origina aproximadamente a la altura del promontorio sacro y finaliza en el borde superior de la escotadura ciática mayor. Tiene un trayecto aproximado de entre 3 a 7 centímetros dependiendo del modo de origen de esta arteria. Si es un origen alto, será un trayecto más largo, es decir, más próximo a 7 centímetros. Y si es un origen bajo, será un trayecto más corto. Inclusive puede llegar a medir 1 centímetro la arteria ilíaca interna. En este trayecto de 3 a 7 centímetros aproximadamente, la arteria tiene dos segmentos descritos. Un segmento proximal o superior, del cual no deja ningún ramo colateral y que por lo tanto quirúrgicamente se denomina segmento de ligadura. Y hacia abajo tenemos el segmento de expansión de la arteria, en donde deja todos sus ramos colaterales. La arteria se corresponde con la interlínea articular de la articulación sacroilíaca, es decir, entre el sacro y la porción ilíaca del hueso coxal. En su primer segmento, segmento de ligadura, esta arteria tiene una longitud aproximada de entre 1 a 2 centímetros y allí se va a ubicar en un espacio topográfico que se llama fosita iliolumbar, fosa iliolumbar o triángulo de Marsille por su eponimia. Allí la arteria se va a ubicar junto con la vena ilíaca interna y con el nervio obturador y el plexo lumbosacro o tronco lumbosacro. Hacia abajo, en el segmento de expansión de la arteria, esta se va a ubicar adherida, se va a encontrar adherida a la pared osteofibromuscular de la pelvis a través de unas fascias que forman en conjunto un conducto que recibe el epónimo de conducto de Poisson, que adhieren a la arteria a la pared pélvica. Luego, como ya mencionamos, hacia abajo va a dejar todos sus ramos, tanto colaterales como terminales, que ya los veremos más adelante. Ahora bien, vemos una relación importante, interesante, de las arterias ilíacas internas con las venas homónimas. En el lado derecho, la arteria ilíaca interna sobrepasa el borde medial de la vena ilíaca interna, mientras que del lado izquierdo, la arteria ilíaca interna del lado izquierdo sobrepasa el borde externo de la vena homónima. En este corte de sección transversal podemos identificar al sacro, al hueso coxal con su porción ilíaca y a las masas musculares de esta región glútea y la región ilíaca. Y allí podemos ver claramente la fosa iliolumbar o triángulo de Marsille, que se corresponde con el promontorio, con el borde lateral del músculo, borde medial, perdón, del músculo psoas mayor y con las vértebras lumbares. Entre esas estructuras anatómicas se delimita la fosa iliolumbar, en donde podemos encontrar a los vasos ilíacos internos, al nervio obturador, que aquí lo podemos ver, y al tronco lumbosacro. Allí lo hemos distinguido en esa fosa iliolumbar. Aquí vemos el trayecto de esta arteria. Dijimos de 3 a 7 centímetros. El primer segmento se denomina segmento de ligadura. El segundo segmento es el segmento de expansión de la arteria, en donde claramente vemos cómo deja todos sus ramos colaterales que se distribuyen hacia las vísceras pélvicas o hacia estructuras de la región glútea o región femoral. De tal manera, vamos a ver más adelante que los ramos colaterales de la arteria ilíaca interna se dividen o se estratifican en ramos parietales, justamente para estructuras de la región glútea y femoral, y luego ramos viscerales, que van a ser para los órganos de la cavidad pélvica. Bien, aquí nos encontramos con una relación importante, la arteria ilíaca común, dividiéndose en ilíaca externa e ilíaca interna, que no la podemos visualizar por estar tapizada por vísceras de la cavidad pélvica. Todo el trayecto de la ilíaca interna se encuentra tapizado por el peritoneo parietal posterior. Esto es una relación importante. Lo otro que podemos visualizar en este ilustrado es una ley que se conoce con el nombre de ley de Luschka, que hace referencia al entrecruzamiento que ejecutan los uréteres sobre los vasos ilíacos. En el caso del lado derecho, el uréter derecho va a pasar sobre la cara externa de la arteria ilíaca externa o cara anterior de la ilíaca externa. Mientras que del lado izquierdo ese uréter pasa por delante de la ilíaca común o ilíaca primitiva, clásicamente definida así, ¿no? Ilíaca primitiva. Esto es la ley de Luschka. Esto se debe a dos factores. El primero de esos factores se da por la dismetría de la posición renal. El segundo de esos factores por la dismetría de la bifurcación de la arteria aorta. Se da por lo general, o sea, la arteria aorta siempre está desplazada hacia la izquierda. A eso hacemos referencia con dismetría de la bifurcación de la arteria aorta. Y por último, con la longitud de los uréteres. El uréter izquierdo tiene una longitud de 2 a 2,5 centímetros más que el uréter derecho. Tiene una longitud mayor en 2 a 2,5 centímetros.
Bien, por último, para ya finalizar con las relaciones, en este punto la arteria ilíaca interna se va a encontrar en relación con la fosita sigmoidea, que se forma por el repliegue del mesosigmoide, es decir, del meso del colon sigmoide. Ahora bien, vamos a pasar a hablar del modo de distribución de este vaso. La arteria ilíaca interna generalmente se va a dividir en dos troncos, un tronco anterior, también llamado isquiopudendo, y un tronco posterior, también llamado glúteo. Pero existen numerosas variantes anatómicas en la forma de distribución de esta arteria. Por ejemplo, aquí vemos un modo raro de división de la ilíaca interna, en donde todas las ramas colaterales de esta arteria nacen del tronco de la pudenda interna, que la pudenda interna es esta arteria que se ve aquí bordeando la espina ciática, referenciada con el número 7. Luego vemos aquí los tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de ramificación de la arteria ilíaca interna. Bien, por ejemplo, aquí en el tipo 1, perdón, vemos dos troncos de bifurcación terminal, o sea, de ramos terminales de la ilíaca interna, ¿sí? Lo cual es una presentación típica. Aquí vemos un solo tronco que da lugar a los ramos colaterales. Y por último, aquí vemos la formación de tres troncos, es decir, una trifurcación de la ilíaca interna. Esta última variante anatómica se encuentra presente en el 1.7% de los casos, es decir, de 1 a 1.7% de los casos. Esta forma de bifurcación justamente en dos ramos terminales que son los troncos anterior y posterior de la arteria ilíaca interna está presente en el 79.1% de los casos. Bien, aquí vemos un cuadro sintético en donde intentamos aclarar la cuestión terminológica de las ramas de la arteria ilíaca interna. Por ejemplo, aquí la mención en esta obra como tronco glúteo al tronco posterior y tronco isquiopudendo al tronco anterior. Y esto tiene que ver con las ramas más importantes que dejan cada uno de estos troncos. Después, la mención de la arteria umbilico vesical en esta obra clásica de Testil Target, el cambio hacia arteria umbilical por la terminología anatómica internacional, y luego aquí el cambio de arteria isquiática por glútea inferior, ¿sí? Isquiática por glútea inferior, y el cambio de glútea por glútea superior. Es decir, isquiática es la glútea inferior. El término de arteria isquiática es de terminología anatómica clásica, glútea inferior, terminología anatómica internacional, es decir, oficial. Y arteria glútea, terminología anatómica clásica, arteria glútea superior, terminología anatómica internacional, es decir, la oficial. ¿Bien? Ahora bien, visualizamos aquí a este modo de bifurcación, modo de distribución de la arteria ilíaca interna. Vemos a la arteria ilíaca interna con su primer segmento O de ligadura y su segundo segmento O de expansión. Su bifurcación es sus dos troncos, un tronco anterior, también llamado isquiopudendo, y un tronco posterior llamado glúteo. El tronco posterior va a dejar tres ramos colaterales y un ramo terminal. Este ramo ascendente que encontramos aquí, que es la arteria iliolumbar, y luego deja dos arterias sacras laterales, la sacra lateral superior y la sacra lateral inferior, que pueden nacer de un tronco común o puede existir una sola sacra lateral. Este tronco posterior se va a continuar por debajo se va a continuar hacia debajo, pasando por la escotadura ciática mayor, transformada en agujero por el ligamento sacrotuberoso, sacroiliaco mayor o sacro ciático mayor, como arteria glútea o glútea superior. Recordemos que la cuestión terminológica la acabamos de aclarar. Luego tenemos aquí el tronco de división anterior. Este tronco de división anterior también se llama isquio pudendo, porque deja a la arteria pudenda interna, que allí la podemos ver por translucidez, y a la arteria isquiática o glútea inferior, que va a pasar por el foramen infrapiriforme, por la porción infrapiriforme del agujero ciático mayor. Luego aquí podemos visualizar ramos colaterales que nacen de este tronco anterior, como por ejemplo la arteria umbilical, ¿sí? Esta es la porción permeable de la arteria umbilical y esta es la porción ligamentaria o membranosa de esta arteria umbilical. Recordemos que esta arteria se atrofia por el cese, el corte de la circulación fetal, ¿no? En el nacimiento. Luego tendríamos a las arterias vesical inferior y a la arteria hemorroidal media, ¿sí? En este caso. En el caso del sexo femenino, encontramos dos arterias que no están presentes en el sexo masculino, que son las arterias uterina y la arteria vaginal. Bien, vamos a hablar ahora del tronco posterior. El tronco posterior, también llamado tronco glúteo, lo podemos encontrar en este ilustrado aquí, en este punto. Este es el tronco posterior, pasando entre la
primera raíz sacra y el promontorio. Este es el tronco posterior. Este tronco posterior dijimos que dejaba 3 ramos colaterales y un ramo terminal. El primer ramo colateral que vemos es este, ¿bien? Se denomina arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar tiene un trayecto ascendente, se ubica en la fositia iliolumbar o triángulo de Marsille. Tiene un trayecto retrógrado hacia arriba y hacia atrás, y en este punto se va a relacionar con el nervio obturador y con el tronco lumbosacro, que ya lo definimos, ya los definimos, ya los contextualizamos allí en ese triángulo de Marsille. Hacia arriba se va a dividir en 2 ramos terminales, es decir, se bifurca en 2 ramos terminales. Un ramo transversal, que es el que estamos visualizando aquí en este punto, y un ramo ascendente. Este ramo ascendente, también llamado lumbar, va a ingresar, luego dejando ramos espinales en los forámenes intervertebrales o forámenes de conjunción de cada uno de estas vértebras lumbares. Y este ramo transversal, también llamado ilíaco, deja 2 ramos terminales a su vez, un ramo superficial y un ramo profundo. Este ramo superficial, que sería este que encontramos aquí, se van a anastomosar luego con la circunfleja ilíaca externa, que es rama de la ilíaca externa, justamente. Aquí podemos ver esa anastomosis que se establece a lo largo del borde medial de la cresta ilíaca, lo que es el labio medio, el labio medial de la cresta ilíaca. Ahora bien, teníamos también a las arterias sacras, una arteria sacra lateral superior y una arteria sacra lateral inferior. La arteria sacra lateral superior, muy variable en su volumen, va a anastomosarse luego con un ramo transversal de la arteria sacra media. Deja un ramo que se introduce hacia el primer agujero sacro anterior, foramen sacro anterior, y se va a encargar de la irrigación de la cola de caballo, de la caudequina. Y luego tenemos aquí la arteria sacra lateral inferior. Esta arteria sacra lateral inferior va a anastomosarse con la arteria sacra media, al igual que su homóloga superior, y deja ramos externos, que son los que se anastomosan justamente con la sacra media, ramos raquídeos, que ingresan a cada uno de los agujeros sacros anteriores, y ramos externos que se distribuyen hacia la pared anterior de la cara anterior del sacro, ¿no? Se distribuyen aquí en la cara anterior del sacro y se encargan de irrigar a estructuras que se ubiquen aquí, en esta cara anterior del sacro, como por ejemplo el plexo hipogástrico inferior o el músculo coxigio o el músculo sacro coxigio. Estas arterias que acabamos de mencionar van a clasificar como arterias intrapélvicas parietales. Son intrapélvicas parietales. ¿Por qué? Porque no irrigan vísceras, es decir, son parietales, y van a estar dentro de la pelvis, se van a ubicar dentro de la pelvis. El ramo terminal de este tronco posterior dijimos que era la arteria glútea, ¿sí? La arteria glútea inferior por su término oficial, que la veremos un poquito más adelante. Ahora bien, vamos con los ramos intrapélvicos viscerales. El primero que vamos a describir es este que encontramos aquí, que es la arteria umbilical. La arteria umbilical dijimos que se oblitera en el adulto, es decir, por el cese de la circulación fetal, esta arteria se oblitera y queda con 2 porciones claramente visibles en el ilustrado. Una porción proximal, que serán los 2 tercios proximales de esta arteria, que es la porción permeable, desde la cual van a ser este ramo importante, que es la arteria vesical superior, para la irrigación de la vejiga urinaria, y luego tenemos esta otra porción, este otro segmento de la arteria umbilical, que es la porción membranosa o ligamentaria, ¿sí? Que se va a corresponder luego con el ligamento umbilical medio, con el uraco. A su vez, tenemos como ramos intrapélvicos viscerales a las arterias vesicales inferiores, que son estas que encontramos aquí, ramos de este tronco anterior. Estas arterias vesicales inferiores van a dejar un ramo que es la arteria del conducto deferente, ¿sí? O arteria deferencial. La arteria del conducto deferente que seguiría todo el trayecto del conducto deferente no se puede visualizar aquí en el ilustrado. Aquí tendríamos a las vesicales inferiores y luego dejando allí a la arteria del conducto deferente. La arteria vesical inferior no se encuentra presente en el sexo femenino, ¿bien? Sino que se ve reemplazada por la arteria vaginal. Ahora bien, vamos a hablar de la arteria hemorroidal media. Esta que encontramos aquí es la arteria hemorroidal media. Van a ser desde el tronco anterior de esta arteria ilíaca interna, arteria hipogástrica, y va a dirigirse hacia abajo y hacia adentro, hacia la porción medial del recto. Van a estomosarse con la arteria hemorroidal superior, ¿sí? Esta será la hemorroidal superior, dejando sus 2 ramos terminales de bifurcación.
que van a anastomosarse justamente con la hemorroidal media, es decir, rectal superior o hemorroidal superior se anastomosa con la hemorroidal media justamente en el recto. Deja esta arteria hemorroidal media algunos ramos de suministro para las vesículas seminales o glándulas vesiculosas. Por último, el detalle aquí aclarar que la arteria hemorroidal superior suele dejar algunos ramos terminales colaterales de irrigación al recto, que son la arteria dorsal del recto de Kenú y la arteria ácigos de Konstantinovich. El siguiente ramo intrapélvico visceral que vamos a describir es esta arteria que tiene un trayecto espiralado, un trayecto sinuoso, tortuoso, flexuoso, que es la arteria uterina. La arteria uterina, por supuesto, ausente en el varón, se va a desprender desde la arteria ilíaca interna en su tronco anterior. Por lo general, nace con un tronco común con la umbilical. Bien, nace junto con la arteria umbilical. Esta arteria uterina tiene tres segmentos de descripción o tres porciones de descripción. Una porción descendente, que la podemos encontrar aquí, también llamada parietal, que va a estar en relación directa con el músculo obturador interno, revestido de saponeurosis. Una porción refleja, en donde la arteria ejecuta un callado, una curva de concavidad superoexterno, ¿sí? Que apunta hacia arriba y hacia afuera. Bien, esto es lateral, esto es medial. Y luego una porción ascendente, ¿sí? Esta es la porción ascendente de la arteria uterina, que recibe el nombre de juxta uterina, ¿sí? Justamente porque se encuentra en relación, eh, se encuentra allí en contacto directo con el útero. Esta porción yuxtavesical o ascendente de la arteria uterina va a dejar aquí en este punto un ramo transverso que se anastomosa con el ramo transverso homólogo de la uterina contralateral. Y establecen aquí un circuito, un círculo que se llama círculo de Hauler, que se va a ubicar en el segmento del istmo del útero, entre el cuello y el cuerpo del útero. Deja numerosos ramos colaterales, esta arteria, ramos ureterales, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ramos ureterales, deja ramos vasculares para todo este segmento útero-vaginal, deja ramos vaginales anteriores y por último sus dos ramos terminales van a ser uno, que va a ser la arteria ovárica, ¿sí? Perdón, una arteria que se va a anastomosar con la arteria ovárica y después deja otra arteria que se dirige hacia la trompa. Es esta arteria que visualizamos aquí que se denomina arteria tubaria, ¿sí? Es la trompa de falopio o trompa uterina. Bien, ahora vamos con ramos extrapélvicos. Los ramos extrapélvicos son cuatro, ¿bien? Son la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna, la arteria isquiática y la arteria glútea. Recordemos que la isquiática es la glútea inferior actualmente y la glútea es la glútea superior. Ahora bien, vemos a la arteria obturatriz. La arteria obturatriz nace de este tronco anterior de la arteria ilíaca interna y va a dirigirse de manera directa hacia el conducto subpubiano o foramen obturador, ¿sí? Que se encuentra delimitado por la membrana obturatriz en ese agujero obturador. Va a dejar ramos colaterales musculares, ¿sí? De características musculares, uno ascendente y otro descendente, ¿sí? El ascendente va para el músculo ilíaco y el descendente va para el músculo obturador interno, y luego que ingresa por este canal subpúbico, conducto subpubiano, va a dejar un ramo aquí ascendente que se va a distribuir hacia la fosa acetabular o fosita acetabular. Allí va a dejar una arteria que es la arteria del ligamento de la cabeza del fémur, ¿sí? Se mete en el espesor del ligamento redondo o ligamento de la cabeza del fémur. Esta arteria obturatriz va a dejar un ramo que se conoce con el nombre de arteria obturatriz aberrante, ¿sí? Que se van a tomar con un ramo de la epigástrica superior y van a constituir lo que se conoce con el nombre de corona mortis, que aquí lo podemos visualizar. Esta es la arteria, en este caso visualizamos a la arteria epigástrica superior y esta arteria que visualizamos aquí es la obturatriz aberrante, que la deja justo antes de ingresar al conducto subpubiano y forman aquí lo que se conoce con el nombre de corona mortis, esta anastomosis por inosculaciones de importancia clínica quirúrgica en los casos de cirugías por alguna hernia inguinal. Después se distribuye aquí con todos ramos parietales para la irrigación del músculo aductor mayor, aductor menor y grácil. Bien,
Las siguientes arterias que vamos a describir son las arterias glúteas. En este ilustrado que podemos visualizar del lado izquierdo de la pantalla, nos encontramos con una vista anterior y de este lado una vista posterior, en el mismo ilustrado. Bien, eso aclararlo para no tener alguna confusión. Aquí visualizamos a la arteria ilíaca interna. Ya este es su segmento de expansión. Deja un tronco posterior y un tronco anterior. Aquí visualizamos parte de ese tronco anterior, ¿sí? Parte de ese tronco anterior, dejando esta arteria que es la arteria glútea. Vemos a la arteria glútea pasando por encima del borde superior de este músculo que es el músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Esta arteria es la arteria glútea o glútea superior. Esta arteria glútea superior va a pasar entonces por el foramen suprapiriforme, ¿sí? Por la porción suprapiriforme de este agujero ciático mayor, delimitado por la escotadura ciática mayor y el ligamento sacrotuberoso, que es este que tenemos aquí. Esta arteria luego va a dejar ramos que se van a distribuir hacia el glúteo mayor, hacia el glúteo medio, este es el glúteo medio, y hacia el glúteo menor. Allí se va a relacionar en este punto con la aponeurosis piramidal, ¿sí? Que recibe el epónimo de aponeurosis piramidal de Denon-Villiers. Ahora bien, por debajo vemos aquí el tronco posterior. Este tronco posterior dijimos que se continuaba como arteria isquiática, ¿sí? Será la arteria isquiática o glútea inferior, que pasa por la porción inferior de el foramen ciático mayor o foramen infrapiriforme, pasa por el foramen infrapiriforme y va a dejar numerosos ramos colaterales. Deja ramos colaterales que van a distribuirse e irrigar a los músculos del ramillete pelvitrocanterio, es decir, el músculo piramidal, al músculo gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral o cuadrado clural, y luego deja un ramo anastomótico que se va a anastomosar con los ramos perforantes de la arteria femoral profunda. Bien, la siguiente arteria que vamos a describir es la arteria pudenda interna, que es un ramo, por supuesto, del tronco anterior, o isquio pudendo. Esta arteria pudenda interna tiene un trayecto que se puede definir como recurrente, ya que si visualizamos, déjenme buscar algún ilustrado mejor, ya que si visualizamos, la forma de distribuirse tiene un trayecto claramente recurrente. Déjenme buscar en este punto, creo que tengo aquí. Fíjense. La arteria pudenda interna nace entonces de este tronco anterior o isquio pudendo y sale a través del foramen infrapiriforme, pero luego vuelve a ingresar hacia la pelvis parietal, a través del foramen ciático menor o escotadura ciática menor que se encuentra delimitado por el músculo elevador del ano y la espina ciática. Y allí va a ingresar hacia el periné, ¿sí? Va a ingresar hacia el periné para irrigar a los músculos del piso pélvico, de ese diafragma pélvico, y dejar ramos cavernosos y esponjosos para los órganos eréctiles. Para los órganos eréctiles, ¿sí? Tanto en la mujer como en el varón. En el varón estaríamos hablando de glande y en la mujer estaríamos hablando de el clítoris. Bien, entonces aquí vemos el trayecto de esa arteria pudenda interna. Esta es la arteria pudenda interna. Aquí en este punto es esta la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna se va a encontrar en una vaina de la aponeurosis del músculo obturador interno, cuyo nombre es conducto de Alcock, ¿sí? Allí podemos ver, eso es el conducto de Alcock, el trayecto de la arteria pudenda interna sobre el conducto de Alcock. Va a dejar numerosos ramos colaterales, de entre ellos los más importantes son estos que vemos aquí, que son los ramos hemorroidales inferiores, ¿sí? Las arterias hemorroidales inferiores. Pero luego deja las arterias perineales, superficial, la arteria perineal profunda, y como ramos terminales va a dejar la arteria dorsal del pene, bien, que se distribuye por todo el dorso del glande, y la arteria cavernosa, ¿sí? Por supuesto, para los órganos eréctiles, tanto en la mujer como en el varón. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.